Nació el 13 de noviembre de 354 d.C. y falleció el 28 de agosto de 430 d.C. Reconoce que hay dos modos de conocer, la razón y la autoridad. Sin embargo, estos modos de conocer no son compatibles, sino que se complementan. El hombre es un animal racional mortal. Esta definición nos revela dos elementos constituyentes de la naturaleza humana. La racionalidad del hombre se encuentra en el alma y su mortalidad se refiere al cuerpo corruptible. Fue un escritor, teólogo y filósofo cristiano. Después de su conversión, fue un obispo de Hipona, al norte de África, y dirigió una serie de luchas contra las herejías de los maniqueos, los donatistas y el pelagianismo. Algunas de sus frases célebres son: si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama. Las lágrimas son la sangre del alma. Y por último, la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Nace en 1225 Italia y fallece el 7 de marzo de 1274 también en Italia. El conocimiento tiene su causa material en el dato que proporcionan los sentidos. Sin embargo, el entendimiento es activo en la formación del conocimiento. En virtud de su autoridad de intelecto brota el conocimiento como actividad propia e inmanente. Para Santo Tomás de Aquino, el hombre es el ser superior y más digno por estar dotado de racionalidad y libertad, pero también es autoperfectible para obrar de manera virtuosa y escoger libremente su meta en la vida, sin importar su edad, condición física o su felicidad. Una de las mayores figuras de la teología sistemática. Algunas de sus frases célebres son: el estudio es el que lleva a los demás a lo que ha comprendido la verdad. Para alguien que tiene fe no es necesaria ninguna explicación. Para aquel sin fe no hay explicación posible. Justicia sin misericordia es crueldad. Nace el 31 de marzo en Francia de 1596 y fallece el 11 de febrero de 1650 en Suecia. El método cartesiano creado por René Descartes consiste en el escepticismo metodológico. Se duda de cada idea que pueda ser dudada. Descartes establece la duda. Solo se puede decir que la existencia de todo lo que existe es por medio de todo lo que puede ser probado. Descartes no define al hombre ni de una ni de otra forma y se afirma preferentemente que el hombre real o verdadero es una unidad compuesta de alma y cuerpo en interacción constante y recíproca. Fue un filósofo, matemático y físico francés considerado el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna, así como uno de los protagonistas con luz propia en el umbral de la revolución científica. Sus frases célebres son las siguientes: para investigar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas. Una vez en la vida. Sería absurdo que nosotros, cosas finitas, tratáramos de determinar las cosas infinitas. La razón y el juicio es la única cosa que nos hace hombres y nos distingue de los animales. John Locke nace el 29 de agosto de 1632 en Greaton, Reino Unido, y fallece el 28 de octubre de 1704 en Highclere, Reino Unido. La teoría del conocimiento se convierte en una rama independiente de la filosofía. Su método es lo que lo denomina método histórico o un análisis descriptivo de lo que hay en la mente, semejante a la enumeración y la clasificación que podría hacer un biólogo. Sostiene que el ser humano es naturalmente libre y su libertad a través del conocimiento es la fuerza moral que anima y da forma concreta e histórica a la sociedad civil o política y al régimen o gobierno. Fue un filósofo médico inglés considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. Fue uno de los primeros empiristas británicos. Entre sus frases célebres son: la fortaleza es la protección de las demás virtudes. Las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes. Donde no hay propiedad, no hay justicia. Immanuel Kant nace el 22 de abril de 1724, Königsberg, y el 12 de febrero de 1804, en el mismo lugar, fallece. Él distingue dos fuentes del conocimiento: la facultad de recibir representaciones y la facultad de conocer un objeto a través de tales representaciones. Mediante la primera, se nos da un objeto
por la segunda lo pensamos. Para Kant, el hombre es un ser autónomo, que expresa la autonomía a través de la razón y de la libertad. Para ser un autónomo, el hombre debe usar su razón independientemente. Fue un filósofo prusiano de la Ilustración. Fue el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Algunas de sus frases célebres son: el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Con las piedras con duro intento los críticos te lanzan, bien puedes erigirte un monumento. La educación es el desarrollo del hombre, de toda la perfección de que su naturaleza es capaz. Friedrich Hegel nace el 27 de agosto de 1770 en Stuttgart, Alemania, y fallece el 14 de noviembre de 1831 en Berlín, Alemania. Lo que afirma Hegel es que la filosofía debe ser enseñada y aprendida en la misma medida en que lo es cualquier otra ciencia. Y ello significa que, por una parte, la filosofía puede y debe tener el estatuto de una ciencia. El nombre natural, señala Hegel, que es la primera modalidad del espíritu en cuanto finito, no es tal como él debe ser, ya que se separa de lo universal. Fue un filósofo y teólogo del idealismo alemán, el último de la modernidad, llamado incluso la conciencia de la modernidad, el tercero de entre quienes podríamos. Entre sus frases célebres fueron: ten el valor de equivocarte. El que vence el furor vence a los enemigos. Nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión. Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Rockenhausen, Alemania. Falleció el 25 de agosto de 1900 en Weimar, Alemania. Sostenía que todo acto o proyecto humano está motivado por la voluntad del poder. La voluntad de poder no es tan solo el poder sobre otros, sino el poder sobre uno mismo, algo que es necesario para la creatividad. Para Nietzsche, el hombre es un ser cuya naturaleza consiste precisamente en su continua superación. Fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, cuya obra ha ejercido una profunda influencia en el pensamiento mundial contemporáneo y en la cultura occidental. Sus frases célebres fueron: el mundo real es mucho más pequeño que el mundo de la imaginación. Lo que no me mata me fortalece. La verdad es que amamos la vida no porque estemos acostumbrados a ella, sino porque estamos acostumbrados al amor. Y la esperanza es un estimulante vital muy superior a la suerte. Martin Heidegger nació el 26 de septiembre de 1889 en Meßkirch, Alemania, y falleció el 26 de mayo de 1976 en Friburgo de Brisgovia, Alemania. La fenomenología es una filosofía y a la vez se constituye como un método de guía. La reflexión de la investigación para comprender los fenómenos, el método de análisis parte de la comprensión personal de la misma persona, cuanto su propio desvelamiento es una comprensión y una interpretación que se da en una caracterización del ser humano. El hombre es un buscador de Dios que al mismo tiempo se constituye a sí mismo. Fue un filósofo alemán. Es considerado el pensador y el filósofo alemán más importante del siglo XX. Planteó los temas ecológicos de una forma integral. Esbozó el problema demográfico, la explotación de obrero y las relaciones del hombre consigo mismo con la naturaleza. Sus frases célebres son las siguientes: ninguna época ha sabido tan diversas cosas del hombre como la nuestra. La siguiente es: pero en verdad nunca se ha sabido menos qué es el hombre. Solo hay un mundo donde se halla el lenguaje. La filosofía implica una movilidad libre en el pensamiento. Es un acto creador que se disuelve las ideologías. Nicolás Maquiavelo nació el 3 de mayo de 1469 y falleció el 21 de junio de 1527. La tendencia de Maquiavelo es evidentemente abstraer la política de toda consideración y escribir acerca de ella como si fuera un fin, haciendo del poder fin de justicia a cualquier medio necesario. Maquiavelo afirma que el hombre es poseedor de una naturaleza o condición inmanente
que es invariable a través de los tiempos, que realiza ciertas actividades biológicas determinadas por la misma anatomía humana y que es invariablemente común a todos los hombres de todas las civilizaciones. Fue un diplomático, funcionario, filósofo político y escritor italiano, considerado el padre de la ciencia política moderna. Fue asimismo una figura relevante del Renacimiento italiano. En 1513 escribió su tratado de doctrina política titulado El Príncipe. Póstumamente publicó en Roma 1531 sus frases célebres son: pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Vale más hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse. Los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. Montesquieu nació el 18 de enero de 1689 y falleció el 10 de febrero de 1755. En su teoría de la separación de los poderes del Estado, Montesquieu sostiene que la distribución jurídica de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial solo podrá limitar el uso arbitrario al poder y salvaguardar la libertad y los derechos de los ciudadanos. Si se combina con otro en la obra de Montesquieu, en efecto, la naturaleza humana, como parte de la naturaleza en general, jamás se separa radicalmente de la imagen del universo físico, pero tampoco se confunde con él, manteniéndose más bien en un umbral de indeterminación constitutiva. Charles Lois, señor de Brede y barón de Montesquieu, fue un filósofo y jurista francés, cuya obra se desarrolla en el contexto del movimiento intelectual y cultural, conocido como la Ilustración. Sus frases célebres fueron: la ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie. Para ser realmente grande hay que estar con la gente, no por encima de ella. A la mayoría de las personas prefiero darles la razón rápidamente antes que escucharlas. Gabriel Marcel nació el 7 de diciembre de 1889 y falleció el 8 de octubre de 1973. Lo más valioso de Gabriel Marcel fue el descubrimiento de un modo nuevo de filosofar, un método filosófico que consiste sencillamente en adoptar ante la realidad una actitud de participación personal a través de las experiencias básicas más humanas como el amor, fidelidad, la esperanza y otras similares. El hombre es capaz de tener cosas, de disponer de ellas y de apropiárselas. Esta posibilidad humana marca una diferencia esencial entre tener algo y ser algo, y le sirve a Marcial para reforzar la tesis que afirma que el hombre es y no tiene su cuerpo. Gabriel Marcial fue un dramaturgo y filósofo francés. Sostenía que los individuos no solo pueden ser comprendidos en las situaciones específicas en que se ven implicados y comprometidos. Esta afirmación constituye que el eje de su pensamiento, calificado como existencialismo cristiano o personalismo. Sus frases célebres son las siguientes: cada uno vive como piensa y acaba pensando como vive. Debemos vivir y trabajar en cada momento como si estuviésemos determinados ante nosotros. Mientras sea creador, por bajo sea el nivel de su creación, un hombre puede considerarse verdaderamente libre. Jean-Jacques nació el 28 de junio de 1712 y falleció el 2 de julio de 1778. Propone como método la educación negativa que exige, entre otras cosas, un seguimiento constante del aprendiz por parte del tutor. En el pensamiento político y educativo se distinguen dos formas de concebir el estado de la naturaleza del hombre, como de necesidades puramente físicas y como constituido por características que le permiten vivir en sociedad. Fue un polímata suizo francófono, que a la vez escritor, pedagogo, filósofo, músico y botánico. Aunque fue definido como un ilustrado, sus frases célebres son las siguientes: siempre es más valioso tener el respeto de la admiración de las personas. La única costumbre que hay que enseñar a los niños es que no sometan a ninguna. La juventud en el momento de estudiar la sabiduría, la vejez el de la practicarla. Agustín Comte, nacimiento 19 de enero de 1798, fallecimiento 5 de septiembre de 1857. Los diferentes métodos mencionados por Comte son realmente tres: observación, experimentación y comparación. Según Comte, el hombre individual y la historia humana llegan a la perfección del conocimiento a través de la evolución lenta que sigue, de modo necesario, la misma ley. Isidore Marie Agustín Francois Xavier Comte fue un filósofo francés y escritor que formuló la doctrina del positivismo. A menudo se le considera como el primer filósofo de la ciencia en el sentido moderno del término. Algunas frases célebres son las siguientes: vivir para los demás no es solamente una ley de deber, sino también una ley de felicidad. Mucho más que los intereses es el orgullo que nos divide. Saber es poder.
Karl Marx, nacimiento 5 de mayo de 1818, fallecimiento 14 de marzo de 1883. El método dialéctico permite a Marx comprender la realidad social capitalista en el flujo de devenir, su existencia y expiración, señalando que las crisis y antagonismos sociales que en ella se verifican con la manifestación de contradicciones esenciales, es decir, inherentes a una totalidad. Marx considera al hombre en dos aceptaciones, como ser real de carne y hueso y como resultado de la historia económica de la producción de la misma historia. Karl Heinrich Marx, que fue el alemán, se traduce al castellano como Carlos Enrique Marx, un filósofo, economista, sociólogo, periodista intelectual y político comunista alemán de origen judío. Algunas de sus frases célebres son: el hombre es el ser supremo para el hombre. La peor lucha es la que no se hace. La manera como se presentan las cosas no es la manera como son, y si las cosas fueran como se presentan, la ciencia entera sobraría. Jean Paul, nacimiento 21 de junio de 1905, fallecimiento 15 de abril de 1920. La conciencia es todo el conocimiento, no solo un acto. La conciencia surge espontáneamente como el sujeto, el cogido como único punto de partida de la filosofía. El hombre es el único que no solo es tal como el que se concibe, sino tal como el que se quiere, y como se concibe después de la existencia, como se quiere después de ese impulso hacia la existencia. El hombre no es otra cosa de lo que él se hace. Jean-Paul Charles Aimard Sartre, conocido comúnmente como Jean-Paul Sartre, fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista, político, biógrafo y crítico literario francés, exponente del existencialismo y del marxismo humanista. Sus frases célebres son las siguientes: felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Como todos los soñadores, confunde el desencanto con la verdad. El hombre nace libre, responsable y sin excusas.